con SIDA me van a hacer infecciones oportunistas porque tienen una deficiencia importante de los linfocitos CD4, que tienen que ver mucho con la defensa, ¿no? Los linfocitos CD4 helper están afectados por el virus de VIH y por lo tanto ellos van a mandar órdenes a través de linfoquinas para generar señales de citotoxicidad a partir de los linfocitos CD8, pero eso también va a estar afectado. Entonces, en general, nosotros vamos a tener una serie de gérmenes que van a tratar de sobrevivir, ¿no?, a la actividad de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Fíjense que la Bartonella se va a meter dentro del glóbulo rojo, ¿no? Eso es lo que decía Aldana el 2 de mayo hace buen tiempo atrás, y va a producir una hemólisis importante. Esto va a producir una reacción leucoeritroblástica y eso va a generar, ¿qué cosa? Que se produzca una reacción leucemoide y va a haber una importante liberación de reticulocitos y blastos y tranquilamente se va a confundir con un proceso linfoproliferativo, con una leucemia. ¿Está bien? Fíjense que la rickettsia, la shigella se mete dentro del citosol, etc. Vamos a analizar algunas enfermedades infecciosas. Tenemos menos de media hora para analizar eso rápido y para que ustedes se den cuenta. Vamos a pasar rápido para ganar tiempo. Ahí está, esta es la que me gusta más y ahí sale mi foto de otro jovencito, ¿qué les parece? Ya, no soplen, que hay algunos HCH acá por lo que veo. Pasa. Voy a hacer un tamizaje para VIH acá, varios de estos, menos raros. Creo que son población puente, me parece. Con la enamorada al costado. Nosotros en el año 98 fuimos a buscar casos de enfermedad de Carrión en Amazonas. Entonces lo que está de color azul, ¿no?, es Chachapoyas, que es la capital de Amazonas, ¿no? Lo que pasa es que en los años previos habían habido casos de enfermedad de Carrión, ¿no? Por ejemplo, ahí si ustedes ven en Churuja, lo que está en celeste, había habido por lo menos unos 500 casos de enfermedad de Carrión, pero cuadros oligoasintomáticos, es decir, pacientes que tenían frotices positivos, pero con baja parasitemia, menos del 5%, por ahí uno tenía cefalea, fiebre, por ahí otro tenía algo de malestar, le hacían su frotisis y había una baja parasitemia. Entonces nuestra pregunta de investigación era, ¿será la cepa de Bartonella bacilliformes diferente a las otras cepas que existen en otras partes del Perú? Entonces por eso fuimos a investigar. Entonces, afortunadamente, y hay que recordar otro detalle, existen muchas zonas endémicas de enfermedad de Carrión donde vamos a encontrar gente que ya está expuesta a la picadora de la Luxomia verrucaria, que es el vector hematófago de la enfermedad de Carrión, y que cuando pica te va a inocular la Bartonella, y la Bartonella, que es inteligente, automáticamente se va a la piel o se va a otro sitio y ahí se queda guardada. El asunto es que vas a tener anticuerpos contra Bartonella bacilliforme. Pero ¿qué pasa con un serumista que viene después de 7 años de haber estudiado en la San Martín y lo mandan a Amazonas, ¿no? De repente hace una sepsis severa, hace una falla multiorgánica y se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque antes nunca estuvo expuesto a la Bartonella bacilliformes y no tiene anticuerpos. Por lo tanto, cuando la persona está en una zona endémica, las gestantes, los niños, los ancianos van a ser formas benignas de presentación de la enfermedad. ¿Qué significa eso? De que voy a tener formas eruptivas de la enfermedad de Carrión, verruga, lo que se le dice comúnmente, ¿no? Si ustedes ven este cuadrito que hizo el grupo Verruga en Ancash, vieron que estuvieron clavados ahí varios años y estudiaron más o menos casi 700 personas y encontraron de que había un grupo de pacientes que vivían en zona endémica un 20%, que estaban asintomáticos. Encontraron que había un grupo de pacientes, un 31%, que habían tenido verruga. Había un 37% que habían tenido verruga pero que habían tenido síntomas, o sea, primero hicieron la fase aguda, hicieron después la fase verrucosa. Usualmente cuando una persona hace la enfermedad de Carrión, tienes una fase aguda, tienes un periodo intercalar entre las dos y tienes una fase eruptiva, ¿está bien? En la fase aguda, la Bartonella se va a meter dentro del glóbulo rojo y en la fase eruptiva se va a meter en la piel, se va a meter en la célula endotelial. El hallazgo anatomopatológico es una angiomatosis basilar
muy parecida a la del sarcoma en Kaposi que tienen los pacientes del SIDA. Es una cosa súper interesante. Pero solamente un 11% de pacientes van a llegar al hospital con una bartonellosis aguda y complicada. Entonces, si yo tengo un paciente de una zona endémica, probablemente va a ser una forma benigna de la enfermedad. Entonces no voy a tener ningún problema. El otro detalle es de que Patruco, de Cayetano Heredia, encontró de que los linfocitos CD4 durante las formas agudas de la enfermedad estaban disminuidos y los linfocitos CD8 estaban incrementados. ¿Qué significa eso? Esto es lo que el doctor Pedro Larrea, el 2 de mayo, mi maestro, llamaba el SIDA peruano. Hay una inmunosupresión durante la enfermedad de Carrión, ¿está bien? Durante la fase aguda o el periodo intercalar, entre la fase aguda y la fase eruptiva. Entonces, en ese momento van a ocurrir infecciones oportunistas en ese paciente. Se va a comportar igualito a un SIDA, ¿no? Eso es lo sorprendente, ¿no? Nosotros ahorita pues estamos en el hospital y diario nos vemos 20, 30 casos de pacientes con SIDA, ¿no? Y vemos estas condiciones en forma frecuente. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener una forma leve, puedo tener una forma moderada, pero si eso progresa me va a producir una falla multiorgánica y el paciente muere. Y fíjense, entre esa forma moderada y grave va a haber presencia de coinfecciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ahí, en el 99 fuimos al Rejo, encontramos 40 personas, las muestreamos, y en esas personas encontramos algunos febriles, otros histéricos, esta niña que tiene una lesión eruptiva acá en la frente, que era una lesión eruptiva por enfermedad de Carrión, y a todo ese grupito de personas los cultivamos, ¿no? Hicimos frotis, salió positivo con parasitemia baja, los cultivamos, y estos dos papás que ven ahí estaban asintomáticos, pero en los hemocultivos creció Bartonella bacilliformes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la Bartonella puede producir bacteriemias transitorias, o sea, está en sangre y se esconde, de repente se esconde en piel, de repente se esconde en el glóbulo rojo, hace bacteriemia, se esconde, ¿no? Y la chica, la niña, tenía un hemocultivo positivo para Bartonella bacilliformes. Nosotros al final aislamos 5 cepas, ¿no? Que las cultivamos ahí en el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano. Y esas 5 cepas las mandamos a Bristol, Inglaterra, para hacer un estudio de genotipaje para saber si estas cepas son diferentes a las cepas de Ancash, de las cepas de Lima, ¿no? Principalmente las de Huarochirí. Y se encontró que efectivamente estas cepas eran diferentes. Probablemente esto tiene relación a que la parasitemia sea pobre, menos del 5 o 4%, a pesar de que estos pacientes puedan tener formas clínicas moderadas o incluso hasta severas, ¿no? Eso es una cosa interesante y esto lo tenemos publicado. Fíjense entonces que estos pacientes van a hacer estas manifestaciones clínicas. Las manifestaciones del sistema nervioso y cardiovasculares son de mal pronóstico, hay que tener cuidado, sobre todo la somnolencia y el derrame pericárdico. Pero fíjense, en esta situación de SIDA peruano, con caída del CD4 y elevación del CD8, vamos a tener infecciones bacterianas, y estas son las infecciones que se han descrito en los pacientes, infecciones por salmonella, shigella, toxoplasma, estrongiloides. Por eso cuando yo tengo un paciente cuando tenemos un paciente con enfermedad de Carrión, tenemos que echarnos a estudiar todo. Este es, por ejemplo, una pericarditis de un paciente con enfermedad de Carrión que se tuvo que expulsar y se sacó líquido pericárdico, se hizo serología para toxoplasma y salió positivo, y con tratamiento para toxoplasma mejoró el paciente. Hay pacientes incluso que pueden, según la zona endémica, por ejemplo, este es el estudio que les comenté más temprano, que les dije en Jaén, a la cabeza habían encontrado en el hospital de Jaén leptospira, toxoplasma, plasmodium y salmonella. ¿Qué significa esto? Que aparte de tener la enfermedad de Carrión, tenían una coinfección, que podría ser leptospira, toxoplasma, plasmodium. Y en el caso de San Ignacio, que era otro centro de salud que estaba cerca también de ese sitio, encontraron leptospira y encontraron rickettsia. Conclusión, la enfermedad de Carrión van a haber coinfecciones que tenemos que estudiar. Si el paciente empeora o se deteriora, tenemos que echarnos a estudiar a completar todo el plan de trabajo para descartar tifoidea, para descartar leptospira, y si está en una zona endémica tenemos que echarnos a buscar malaria, rickettsia, etc. También el paciente con enfermedad de Carrión puede hacer neumonía por neumocitis carini como un SIDA, puede hacer una histoplasmosis diseminada, ¿no? Entonces, y tuberculosis, que es una condición también frecuente que hemos visto.
Entonces, las formas eruptivas van a ser formas benignas de la enfermedad. Fíjense este niño que tiene una lesión mular y una lesión miliar acá en la cara. La mular es esta que como mula y miliar acá, todas producidas por la enfermedad de Carrión. ¿Ya? Acuérdense que la Bartonella va a estar metida dentro de la célula endotelial. Fíjense, este es el estudio que fuimos a hacer a Colcap, ¿no? Ese caso que tuvimos en el hospital, dijimos vamos a buscar el caso, y en el año 2003 fuimos y encontramos muchos pacientes que estaban en Colcap y les hicimos el estudio y encontramos formas mulares y miliares de enfermedad de Carrión y lesiones subcutáneas también, ¿no? Al final encontramos en cultivo Bartonella y encontramos en la patología angiomatosis maxilar. Esto lo voy a pasar rápido para simplemente decir lo siguiente. Cuando yo tengo el VIH voy a tener un primer momento que se van a afectar los linfocitos CD4. Fíjense, lo que está achurado de rojo es la carga viral y lo que está de negro es el CD4 que cae. En este momento hay un incremento importante de la carga viral y cae el CD4. Todavía no hay anticuerpos, por lo tanto el ELISA y el Western blot van a ser negativos en la forma aguda. Si yo hago un PCR para el VIH, ahí lo voy a chapar al VIH. Si hago un cultivo viral, ahí lo voy a chapar. Entonces, en ese momento, este paciente puede hacer fiebre, puede hacer faringitis, o sea, se puede comportar como un síndrome de mononucleosis light, puede hacer rash. Fíjense, pacientes con CD4 que caen más bajo que esto que está en negro, probablemente me van a hacer diarreas o me van a hacer mudo oral. Usualmente el síndrome retroviral agudo me va a durar 2 semanas, pero a veces el curso puede ser más largo y ominoso y puede durar 4 semanas. Entonces, ahorita en la actualidad, si yo hago un diagnóstico de retroviral agudo, yo puedo iniciar la terapia antirretroviral. Pero mi diagnóstico tiene que ser sólido para yo poder iniciar terapia antirretroviral. Fíjese que indistintamente, dependiendo de la cantidad del CD4, yo voy a tener diversas infecciones que van a estar afectándome. Esta es una clasificación principalmente en relación al valor del CD4. Esta es una tabla del CDC. Fíjense que si el CD4 está menos de 200, vamos a estar hablando de SIDA. Eso ya ahora les va a hablar la doctora Rojas. Voy a pasar nomás. Y en el caso del rash y fiebre, fíjense todas las condiciones que están metidas y que es importante recordar y que hemos tratado de verlo en forma rápida. Existen exantemas purpúricos donde vamos a tener enterovirus, meningococo, gonococo, ¿no? Y ojo, cuando tengamos un paciente ictérico con fiebre, siempre hay que pensar la posibilidad de sepsis por un germen gram negativo, ¿no? Acuérdense que la salmonela va a producir sepsis por gérmenes gram negativos. Por eso es importante iniciar un tratamiento antibiótico rápido. O sea, no podemos esperar, hay que iniciar ya. Tomas cultivos e inicias antibióticos. Pueden ver otros tipos de rashes, como exantemas vesículo purpúrico producidos por virus, bacterias, o por fármacos, que digamos básicamente esto es para el diagnóstico diferencial. Ojo. ¿Puedes ayudarme ahí? ¿Puedes leer, por favor? ¿Quién tiene el micrófono? Pásale al doctor de atrás. Ya ha venido al gimnasio, doctor. Ok, doctor, a ver. ¿Cómo es? ¿Puedes leerlo? Te voy a agradecer. Gracias. Paciente de 48 años señala pérdida de peso de 3 kilos. No ictericia, no fiebre. Procede de Huamanguilla, a 1 hora de Huanta. Primo fallecido por hepatitis hace 6 meses. Hígado de 14 centímetros. No vaso, no estigmas hepáticos. Examen de laboratorio. Perdón. Carga viral de virus hepatitis B, 98 unidades internacionales por mililitro. Anticore total reactivo. ELISA anti-HBe reactivo. Anti-inmunoglobulina M, HBC negativo. HBe antígeno no reactivo. Antígeno superficie reactivo. TGO7, TGP11, en la ECO no hipertensión portal. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, pásasela a tu compañera que está al costadito. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo de abajo no sirve por si acaso, es para engañarte. ¿Cuál es el diagnóstico? En zonas endémicas nosotros vamos a tener pacientes que tienen hepatitis crónica piva. ¿Cómo diagnostico una hepatitis B crónica piva? Cuando tengo la carga viral más de 2000 unidades por mililitro,
cuando tengo transaminasas por encima del límite superior, es decir, por encima de 35, para otros laboratorios por encima de 33, y cuando hay un daño necroinflamatorio leve moderado en el hígado, el estudio de biopsia. Obviamente en la actualidad se hace elastografía para tratar de tener un diagnóstico, ¿no? O fibroscan, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Este paciente tiene una carga viral de 98. Fíjense que el antígeno E, que te indica replicación viral, no está reactivo, ¿no? Pero tienes un antígeno de superficie positivo. Eso te dice que tienes una hepatitis crónica inactiva, porque la carga viral está baja, ¿no es cierto? Si la carga viral estuviera por encima de 2000, estaríamos hablando de una hepatitis crónica activa. Otro detalle, las transaminasas están normales, y cuando yo diagnostico una hepatitis crónica B inactiva, es importante descartar que no haya concomitantemente una cirrosis hepática. Por eso, al parecer, la vena porta está normal en la ecografía, por lo tanto no hay evidencia de hipertensión portal. Como es un paciente que lo hemos visto en Huanta, hemos visto en Huamanguilla, que está más de una hora de Huanta, ¿no? Huanta es una zona súper endémica de hepatitis B. O sea, cualquiera que le caiga, todos tienen hepatitis B, lo primero que hay que pensar. Entonces, a este paciente, digamos, falta hacerle, digamos, un estudio endoscópico, ¿no? Pero, digamos, la ecografía te da una idea. Lo que nos llamaba la atención eran las transaminasas que estaban muy bajitas, ¿no? Demasiado bajas. Entonces, dijimos, no, hay que traer de todos modos una muestra lima para completar el estudio. Pero de todos modos, esa es la idea. Entonces, vamos a tener un antígeno de superficie que me dice la actividad del virus de hepatitis B, el antígeno E que me dice la replicación viral, ¿no? Y el anticore que me dice que hay una exposición previa. Realmente es lo que más me interesa ahorita en este momento. Fíjense, hay una respuesta inmune, ¿no? Que va a ser importante, en un paciente inmunocompetente. Pero si yo tengo un paciente con VIH, de repente va a haber una débil respuesta, y por lo tanto esta enfermedad va a tender mucho más a cronificarse, ¿no? Se va a volver mucho más crónica en un paciente con VIH que tenga hepatitis B, por dar un ejemplo, ¿no? Esto simplemente para recordar que si yo estoy en una zona endémica, voy a tener una inflamación mínima. Fíjense que las transaminasas están normales, la carga viral está de 10 a la 9, 10 a la 10. Fíjense que cuando tengo una hepatitis crónica activa, ya las transaminasas se trepan, la carga viral también se trepa, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo, ¿no? Nosotros tenemos personas en el hospital que se han pinchado de personas con antígeno de superficie positivo. Vienen con serología, ¿no? Para chequear, y al final decimos, bueno, ¿no? Usted, digamos, vienen con sus transaminasas normales, de repente tienen anticuerpos contra el antígeno E, ¿no? Y tienen incluso hasta anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces incluso podemos decir, bueno, esta es una situación resuelta, digamos, entre comillas. Recordar que la hepatitis B crónica es una condición dinámica, donde va a haber fases replicativas y no replicativas. O sea, va a haber una importante interacción entre el huésped y el individuo, ¿no? Entonces eso hay que estar mirando siempre. O sea, uno no se puede confiar en decir, ya he resuelto esta hepatitis B crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber también una reactivación. En zonas endémicas se ha visto que la hepatitis B puede reactivarse, y eso va a condicionar que el paciente haga una falla hepática y el paciente pueda morir, ¿no? Encima de eso, el paciente consume trago, ¿no? De repente en la selva consume masato, encima tiene hepatitis B, ¿no? Es complicado el contexto. Esto lo voy a pasar. Y acá cierro. ¿Puedes leer, doctorita? Please. Paciente de 23 años viene con fiebre y cefalea progresiva desde hace 3 días. Examen físico, paciente despierto, juguete en boca, no signos meningios, cefalea de intensidad leve. Líquido cefalorraquídeo no presenta de criptococo y tampoco se observan células. Líquido transparente, presión de apertura mayor a 30 centímetros de agua. Presenta cefalea intensa y evolución de suave. Este es un paciente que viene con cefalea, se le hace una punción lumbar, ¿no? Aparentemente no había historia para VIH.
pero cuando se le hace la punción lumbar, la presión de apertura sale alta, más de 18. Cuando tienes más de 18 estás diciendo que hay una hipertensión endocraniana. El paciente, bueno, mientras viene el líquido, todo, el paciente se descerebra y muere, ¿no? Conclusión, el paciente posteriormente ya llega el resultado del VIH, al final es un SIDA, el paciente hace una hipertensión endocraniana severa, fallece. Y cuando se chequea la meninge, se encuentra que esta meninge está engrosada, que hay fibrina, ¿no? En la parte superior de arriba, que ustedes pueden ver, ¿no? Y cuando se hace la coloración de Grokov, se encuentran abundantes formas que están gemando, ¿no? Esas son levaduras que están gemando, que tienen un montón de brotes, y esos son criptococos neoformas. Usualmente, fíjense, un dato interesante respecto a la inmunidad, ¿no? Si es un paciente con CD4 muy bajo, ¿no? Usualmente este paciente no va a tener una buena respuesta de la inmunidad celular, por lo tanto no va a haber formación de granulomas. Quiere decir que de repente le estás dando el mejor tratamiento, de repente está con anfotericina B, pero obviamente el paciente también tiene una alta chance de muerte porque es una infección severa, ¿no? Es una infección severa del sistema nervioso central que nosotros vemos muchas veces en el hospital. Entonces tenemos que estar viendo esta condición. Y con esto acabo, para no estresarlos. Cuando yo doy targa, mi objetivo va a ser tener una carga viral indetectable, ¿no? ¿Qué va a suceder con el CD4? El CD4 se va a trepar, ¿no? Pero a veces se trepa muy rápido, ¿no? Y eso va a producir una recuperación inmunitaria o un síndrome de reconstitución inmune, y por lo tanto pueden ocurrir dos cosas: la reaparición de una infección oportunista nueva, o que estaba escondida o no diagnosticada, o la exacerbación de una infección oportunista que ya tenía. Por ejemplo, esta es una mujer que tiene un sarcoma de Kaposi. Nosotros lo tratamos, ¿no? Tenía un CD4, me acuerdo, de 50 células por mililitro, ¿no? Y la mujer, digamos, mejora, ¿no? Con el tratamiento oncológico, todo. Y el asunto que pasan unos días y de pronto aparecen más lesiones, la mujer hace dificultad respiratoria, hay un compromiso pulmonar por el sarcoma de Kaposi. Esas lesiones violáceas de sarcoma de Kaposi que está en el paladar, en toda la boca, en toda la cara. Conclusión, al final la mujer fallece, hace un síndrome de reconstitución inmune por sarcoma de Kaposi, ¿no? Con un CD4 muy bajo, ¿no? Esas son situaciones que vemos nosotros en la vida real, ¿no? Le damos el tratamiento, diagnosticamos, pero nosotros ya es difícil que podamos manejar el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune va a responder de diversas formas y mucho va a depender si ha estado expuesto al antígeno, ¿no? La tuberculosis, el herpes zóster, citomegalovirus, todos van a producir indistintamente diversos tipos de, ¿cómo se llama?, de reconstitución inmunológica, ¿no? Entonces, mientras mi CD4 sea más bajo, menos de 100 células por mililitro, voy a tener más chance de hacer reconstitución inmunológica. Por eso es importante esos pacientes que estoy manejando, con ese CD4, verlos semanalmente, ¿no? Tener un seguimiento adecuado para evitar que me hagan una reconstitución inmune, ¿no? El tratamiento, en ese caso, es adicionar corticoides al tratamiento que yo ya estoy recibiendo. Estas son algunas enfermedades infecciosas que tienen un fuerte componente con el tema de la inmunidad celular, ¿no? Que me pareció pertinentemente presentárselos a ustedes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, jóvenes. A continuación, les voy a presentar a la doctora Cori Rojas Mudugarra, de, ¿cómo se llama? Ella es médica infectóloga. ¿Dónde lo guardo? ¿En el escritorio? A ver acá.